Es un gusto estar nuevamente en esta emisión de Operación Noticias, en esta ocasión desde una locación, en algún lugar, por estar fuera del lugar donde generalmente hacemos la grabación. Entonces tenemos este pequeño escenario. Bueno, hoy vamos a tratar un tema de gran interés. Es un fenómeno social de diferentes ciudades, de diferentes países, de todos los países. El problema es cómo se asume la organización y el desarrollo de esta actividad. Me refiero, por supuesto, al comercio ambulante. La creación de la organización que se ha dado en estos grupos sociales, en estos grupos de personas que se organizan, pero que sobre todo han generado una especie de sindicatos y de liderazgos que controlan, venden los espacios, acuerdan con el gobierno. Ha dado un problema severísimo aquí en la capital de Oaxaca. Vamos a ver. En la capital del estado existen desde ya varios años diferentes sindicatos que aglomeran a personas que se dedican al comercio informal. Si bien en un inicio estas organizaciones surgieron de la necesidad de tener una persona o un grupo de personas que representen a este sector ante las instituciones del estado con el fin de llegar a los mejores acuerdos en beneficio de los agremiados, con el pasar de los años dichos ideales se fueron corrompiendo al darse cuenta que podrían poner al gobierno en turno en una situación incómoda si no accedían a sus peticiones. Una de las principales figuras de los sindicatos fue Genoveva Medina Esteban, destacada política y promotora cultural oaxaqueña, que en la época, cuando el municipio de Oaxaca de Juárez solo contaba con el mercado Benito Juárez, encabezó el sindicato de locatarios y tianguistas de dicho mercado y ayudó a la gestión del mercado de la central de abasto, centro comercial urbano que estaría abriendo las puertas para la creación de nuevos sindicatos, informó Abisei Canseco. Y bueno, en la actualidad hay otros que se están gestando, pero ahorita al menos hay 15 organizaciones que se disputan los espacios. Y de una manera salvaje, hay que decirlo. Incluso los líderes van y determinan el lugar y nadie puede ponerse ahí ni estacionarse un vehículo, nada. Se sienten los dueños de las calles, sobre todo del centro histórico. Yolanda Martínez, Carmela Luján, El Greñas y otros que son en la actualidad pues los dueños de las calles, cuando menos de los segmentos que utilizan para colocar a sus agremiados. Y le quiero decir a usted que yo he platicado con personas que me han dicho que por un espacio en un tianguis han llegado a pagar hasta 200,000 pesos por mes. ¿Será? ¿Tanto les deja? Vamos a ver. Las calles del centro histórico de Oaxaca han sido escenario de conflicto entre comerciantes establecidos, ambulantes y vecinos, con tensión creciente que casi deriva en violencia, mientras los ayuntamientos intentan reordenar el comercio con inspecciones y apoyo policial. De acuerdo con información de la administración municipal, encabezada por Francisco Martínez Neri previo a su sucesión, eran 15 las organizaciones sociales más sindicatos quienes se disputan los espacios en la vía principal en la zona centro de la ciudad, dentro de las cuales destacan la Coordinadora de Organizaciones del Estado de Oaxaca, CONGEO, liderada por Daniel Sánchez El Greñas, la Organización 3 de Diciembre, encabezada por Ismael Martínez Pérez, la Coordinadora de Organizaciones Sociales, Roberto Mendoza, que dirige Estela Mendoza López, y la Confederación Joven de México, liderada por Luis Eduardo Córdoba García, grupos con presencia en la Central de Abasto. Solo en septiembre del 2024, comerciantes formales de la Central de Abasto denunciaron que comercios ambulantes se apoderaban de los pasillos de la Central de Abasto. Estamos siendo víctimas de abuso del comercio informal tapando al comercio establecido. No solamente tiene impuesta aquí ese señor que no sabemos si cuenta con ello, y aunque fuera es ilegal porque está tapando
a un comercio establecido. Ahora quiere tapar también a otro comercio establecido este puesto. Hoy 10 de septiembre de 2024. No cuenta con permiso. Por su parte, en la zona del centro histórico de la ciudad capital, la presencia del Grupo Renacimiento que lidera Carmela Luján, la Unión Libre Margarita Mazda encabezada por Yolanda Ortega, también con presencia en la central de Abasto, Jiróm y la Bastida Cruz por la Organización de Vendedores Fijos, Semifijos, Artesanos, Verbenas y Tianguis, la CTM con Pablo Hernández como su representante y Mariano Miranda por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM. Cabe señalar que comerciantes informales con presencia en el centro histórico, que en su mayoría provienen de organizaciones sociales, aprovechan las diversas manifestaciones para exponer sus productos, como fue el caso del plantón instalado por la sección 22 en días recientes. ¿Qué olor, amiguita? Mira, chécalo, mira. Compromiso, amiguita, porque no pagan barato, Informó Julia Vallarta. En todas las administraciones municipales ha habido ambulantaje, ha habido crecimiento, ha habido acuerdos como los miércoles sin ambulantes en el trienio de José Antonio Hernández Fraguas. Pero la mera verdad es que el antecedente de Osvaldo García Jarquín no tiene comparación con nadie. Tanto que en el censo, a la hora de revisar en el cierre de ese trienio de Osvaldo García Jarquín, el ambulantaje creció 364%. Y le quiero decir algo, sería un asunto, no sé, hasta como fenómeno social. El problema es que todos esos puestos van generando recursos. Primero para el líder, para los inspectores municipales, y desde ahí se puede enchufar para el director de comercio en vía pública y por supuesto para el presidente en turno. El caso de Osvaldo García Jarquín no tiene un comparativo con ningún otro gobierno municipal, ni anterior ni posterior. Llegaron a ponerse en la Alameda de León, puestos alrededor de la catedral, en la plancha del Zócalo, frente a Palacio, incluso con mesas y meseros. Una vergüenza. Vamos a ver. Durante la administración municipal del expresidente de Oaxaca de Juárez, Osvaldo García Jarquín, la problemática del comercio ambulante en el centro de la ciudad tuvo un incremento del 324.6%, situación por la que todo el primer cuadro de la ciudad se vio inundado de estos puestos ambulantes que comercializaban diferentes productos que en su mayoría eran de origen chino, invadiendo banquetas, jardineras, atrios de iglesias, entre otros sitios que dificultaban la movilidad de los ciudadanos. Si bien este incremento de puestos ambulantes en el Zócalo, en el andador turístico y en el atrio del Templo de Santo Domingo de Guzmán no fue derivado de la otorgación de permisos a vendedores ambulantes, sí estuvo ligado con las organizaciones que se encontraban en esas zonas, toda vez que a causa de los estragos que ocasionó la pandemia del COVID-19 en la economía del país como en la del Estado, los líderes sindicales comenzaron a ofertar espacios a las personas que se habían quedado sin empleo por la pandemia, lo que ocasionó que la mayoría de las calles de la capital estuvieran ocupadas por ambulantes, circunstancia que fue generando un ambiente de tensión entre los comercios establecidos y los comercios ambulantes, toda vez que estos últimos ocasionaron que las ventas de los comercios formales bajaran hasta un 50%, además de haber generado en la población oaxaqueña un sentimiento de rechazo hacia los trabajadores informales debido a la mala imagen que daban de la ciudad al no recoger sus desechos sólidos urbanos y dificultar el tránsito en la capital, afectaciones por la que diferentes locatarios de los mercados de la capital, así como las y los empresarios de los comercios establecidos más afectados, organizaron una marcha para exigir al presidente municipal de ese entonces, Osvaldo García Jarquín, el retiro de los ambulantes. Lo estamos sumando a todos los mercados. ¿Están cerrados los mercados en estos momentos? El mercado Benito Juárez es el único que está cerrado, pero vienen más manifestaciones,
hay más tiempo que vamos a dar a conocer que realmente todos los mercados nos unimos y va a ser por etapas que se van a cerrar los mercados. Para que entienda el señor gobernador y el presidente municipal, que se pongan de acuerdo los dos. Derivado de las quejas y reclamos de empresarios y ciudadanos de Oaxaca, el presidente municipal de la capital, Osvaldo García Jarquín, ordenó a la policía el retiro de más de 500 ambulantes que se mantenían instalados en diversas calles aledañas al centro histórico, informó Abisai Canseco. Toda vez que estamos también en radio, no solamente en internet, aquí en Operación Noticias, estamos en las frecuencias del grupo radiofónico Haz Comunicación. Nos vamos a ir rápidamente a una breve pausa. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Las noticias del mundo deportivo están en la zona del DT. Comencemos con el deporte internacional, ya que la Fórmula 1, a pesar de estar todavía en periodo vacacional, al fin ya tiene explorando las posibilidades de cambiar a Doohan lo más pronto posible y colocar a Colapinto. Y lo que hace una forma de descaro es que los haya enfrentado ya de una vez en las pruebas que les dan de Filming Day y en las pruebas Pirelli a ambos pilotos que son los nuevos. Doohan ya tenía contrato antes de que Colapinto despuntara y debutara en la Fórmula 1 el año pasado en las últimas carreras, y vaya manera de debutar, ya que hizo muchísimo más que pues prácticamente 2 años que tuvo el piloto anterior a él, Logan Sargent, en el equipo de Williams. ¿No? Lo que hizo que despertara a varios equipos el interés. Red Bull por ahí sonó, nunca se concretó nada, pero Alpine fue el que dio todo, pues esta confianza que necesitan todos los pilotos, independientemente de que sean veteranos o nuevos, en un equipo. Ahora que ya se conocieron algunos datos de las pruebas después de los Filming Days y después de las del Pirelli, que esas sí son públicas, Alpine ya tiene, al parecer, un ultimátum para Doohan. Primero se especulaba que eran 5 grandes premios, que es lo que da el contrato de rendimiento, pero parece que en el menor de los casos o en el menor de las pruebas en las que falle Doohan, Colapinto será el compañero de Pierre Gasly para la temporada 2025 y así asegurar posiblemente, o mejor dicho, reasegurar su participación en el equipo de los franceses para el año 2026, que ya contarán con motorización Mercedes, después de que Renault de plano no diera una. Y otro caso, y este es para los mexicanos, que debería de alegrarnos mucho, es que a pesar de que hace un par de meses Checo declarara que ahorita no tiene intenciones de volver en la Fórmula 1, sin embargo que no sería su última temporada, al fin están confirmando de medios muy cercanos, de Telegraph, que es un medio muy cercano a la Fórmula 1, que el equipo de Checo Pérez ya está platicando con Cadillac. Cadillac es un nuevo equipo de Fórmula 1 que está buscando entrar, o mejor dicho, que ya entró y que ahora, después de la autorización, entrará en 2026 con las nuevas reglamentaciones, y que quiere a un piloto veterano, un piloto con experiencia y a un piloto juvenil. En este caso, Checo, además de cumplir con la condición de ser veterano y tener muchísima experiencia que aportar, también tiene un cúmulo de patrocinadores que le vendrían muy bien a una empresa como Cadillac, que busca entrar y que va a requerir de estos patrocinadores. El otro que suena es Colton Herta, actual campeón de la IndyCar, pero ¿a poco no ilusionaría que también Pato Ward, otro gran piloto de IndyCar, que ha estado en la punta y que ahorita es tercer piloto de McLaren, pero sin posibilidades por obvias razones de poder debutar en el equipo, ya que tiene enfrente a 2 grandes como Piastri y Lando Norris, sería una muy buena opción? ¿Qué opinan? Déjenlo en los comentarios. En el fútbol internacional, ya pasando a otro deporte, tenemos a 2 mexicanos que están dando mucho de qué hablar. César, el Chino Huerta, que tras de que sí salía, que no salía del Club Universidad, dio por fin el salto a la Liga Europea con el Aldrich de la Liga Bélgica, y que ahora está ya en rangos de poderse meter a los playoffs de la Champions League, y que el fin de semana se clasificó, gracias al Chino Huerta, a la final
de la Copa de Bélgica. Ahí dio una asistencia y todavía en el partido pasado, a pesar de que no estuvo tan fino, logró dar otra asistencia para así vencer en una semana 2 veces al mismo rival en la Liga de Bélgica. Y quien también le está rompiendo de manera muy satisfactoria es Santiago Jiménez, que en su debut dio una asistencia para poder hacer una colocación con Joao Félix, dos de los fichajes más sonados en este mercado para el Milan, y que el fin de semana también volvió a triunfar, pero ahora frente al Empoli en la Liga Italiana, y donde ahí sí anotó un gol y de hecho provocó también una expulsión para el bando rival. La verdad es que Santiago Jiménez está llamado a ser una de las promesas más importantes del fútbol mexicano, porque pues los otros que teníamos, por ejemplo Raúl Jiménez, ya es un veterano, ya no tiene la juventud que ahorita tiene Santi Jiménez, y a pesar de que volvió a retomar el gran nivel que le vimos en los Wolves con el Fulham, está rompiendo, la verdad, una barrera importante, sobre todo en la delantera, que es lo que siempre le pesa a los seleccionados mexicanos. Edson Álvarez, que está en el West Ham, también lo está haciendo bien. Ahorita tuvo un bajón de rendimiento, pero sigue bien, y posiblemente le va a tocar a Santi luchar frente a frente con otro mexicano en el Genoa, que también viene de Pumas, y que pues bueno, esperemos que le vaya bien enfrentando a Vázquez, a Johan Vázquez. Obviamente son contextos distintos. Genoa no está peleando por nada, está peleando por no descender. El Milan está peleando por clasificarse de manera directa a la Champions League el siguiente torneo, y pues tiene una prueba muy grande también Santiago Jiménez, porque el AC Milan va a enfrentar al Feyenoord, el ex equipo de Santi Jiménez. Veamos cómo le va. Y pues bueno, este fue el espacio informativo desde el DT. Luego del crecimiento de los ambulantes, ¿no?, desde hace varios trienios, y luego de manera significativa en el de José Antonio Hernández Fraguas, pero de ninguna manera como lo fue con Osvaldo García Jarquín, que fue el sello de su administración, como lo decíamos. De como lo tenía Hernández Fraguas, lo creció a 364% más. ¿Cuánto habrá significado eso en dinero? ¿Y para quién fue? Porque los líderes de los ambulantes pagan en efectivo. A los inspectores municipales se los entregan en efectivo. Hay que reconocer que en el trienio de Francisco Martínez Neri se eliminó ese avance que había tenido el ambulantaje. El de Osvaldo García Jarquín disminuyó, aunque hubo casos como el del regidor Ismael Cruz Gaitán, que sin mayor empacho, sin ninguna vergüenza, evidentemente hizo alianzas y fue promotor del ambulantaje, sobre todo en el centro histórico y en los mercados, el de Abasto y en el 20 de noviembre. Pero Neri redujo. Vamos a verlo. De acuerdo con la exdirectora de Comercio en Vía Pública, la administración de Francisco Martínez Neri, Viviana García Loya, fueron menos de 900 los comerciantes informales los que dejó esta administración en el centro histórico. Detalló que previo a la sucesión de administraciones, la saliente realizó un mapeo con el número de comerciantes informales y la ubicación donde se instalan en las calles del centro, así como a la organización a la que pertenecen y el giro de comercio, esto otorgado a la administración encabezada por Raimundo Chagoya Villanueva. Nosotros tenemos un número aproximado de menos de 900 comerciantes en vía pública, después de todo el reordenamiento que se llevó a cabo la administración, encabezada por el contador público Francisco Martínez Neri. Aparte de un censo que se hizo, me parece que en 2023, en 2024, ya a finales, se llevó a cabo un plan de mapeo de las principales calles. Estamos hablando de cerca de 45 calles, donde estamos dejando la ubicación de cada uno de los puestos con un pequeño censo con el nombre, el giro, los implementos que utiliza, las medidas y a qué organización pertenecen. Se los dejamos de manera física
Dejamos 2 ejemplares para que ellos lo pudieran tener. Por lo anterior, Viviana García, exdirectora de Comercio en Vía Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, refirió que de la administración de Osvaldo García Jarquín recibieron 3.500 comerciantes en la vía pública, administración que fue catalogada como la más permisiva para los líderes, puesto el comercio ambulante creció de forma exponencial, pues a pesar de los operativos para reordenar el espacio público, el entonces presidente municipal García Jarquín señalaba que el comercio informal era el color y atractivo del centro histórico, pasa a ser una de las más grandes preocupaciones de la ciudadanía. Las personas que vienen a Oaxaca y nos visitan no solamente lo hacen por nuestros inmuebles, sino también lo hacen por su gente. Y mucha de esta gente son nuestros artesanos y las personas que cocinan comidas tradicionales, y en ese sentido no le vamos a quitar el color y el atractivo que tiene nuestra ciudad únicamente porque algunos quisieran verla vacía. Una de las encuestas que realizamos hace muy poco, ese problema es el 5º tema en prioridad para el resto de los oaxaqueños. El primero, sin lugar a duda, es la inseguridad, el segundo, el desempleo, el tercero era el tema del alumbrado público, que afortunadamente se ha ido resolviendo. Cabe señalar que en los últimos 12 años, previo a la llegada de Osvaldo García Jarquín, el número de ambulantes en la capital se triplicó, pasando de 1.500 en 2008 con José Antonio Hernández Fraguas a 3.000 con Javier Villacaña, informó Julia Vallarta. Dentro de los sucesos lamentables relacionados con este asunto del ambulantaje, tuvimos la muy desagradable noticia, el muy desagradable acontecimiento que uno de los principales líderes del ambulantaje, y que luego también se dedican a otras cosas bastante siniestras, está la muerte del famosísimo, aquí en Oaxaca, el Charangas. Fue asesinado, ejecutado frente a las instalaciones del DIF, allá en la colonia Alemán, y eso demuestra, sin lugar a dudas, el tremendo vínculo que hay con grupos de la delincuencia, los grupos del ambulantaje, y lo que es peor, y que es de miedo, con las autoridades. Veamos, recordemos este hecho. El ambulantaje en Oaxaca ha dejado de ser un simple problema para convertirse en un tema complejo, con redes de poder que involucran violencia, corrupción y posibles vínculos políticos. Los recientes hechos relacionados con Marco Antonio C.G., conocido como el Charangas, han puesto de nuevo bajo los reflectores este conflicto. En mayo del 2024, durante el debate de candidatos a la presidencia municipal realizado en la Univas, integrantes de la Confederación Joven de México, presuntamente bajo las órdenes de Giovanni, Ángel y Luis Córdoba, hermanos del Charangas, agredieron a militantes de Morena. Este grupo, además de liderar parte del comercio ambulante del centro histórico de Oaxaca, también ha estado vinculado a diversos episodios de violencia. El 13 de mayo, según testimonios, una persona fue golpeada por negarse a unir a dicha confederación. Estos hechos han sido señalados como parte de la disputa por el control del comercio informal en la ciudad. Sin embargo, las acciones municipales para atender el problema han enfrentado obstáculos, presuntamente por intervenciones internas en el ayuntamiento. Una grabación del 13 de mayo muestra a Luis Córdoba impidiendo que inspectores municipales realicen operativos en contra de comerciantes ambulantes. En dicha grabación se escucha una llamada con Ismael Cruz Gaitán, regidor de servicios municipales, quien presuntamente ordena detener las acciones y asegura que el asunto ya está arreglado con Felipe Canseco, secretario municipal. Esta situación ha generado sospechas de contubernio entre líderes ambulantes y funcionarios del municipio de Oaxaca de Juárez. Para que los dejen reinstalar, esto ya está platicado con Felipe, ¿no? Entonces son 5 compañeros los que se van a reinstalar. Viviana ya sabe quiénes son.
¿Sale? El tema escaló el 12 de junio cuando Marco Antonio C.G., el Charangas, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, fue atacado a balazos en inmediaciones del DIF de la colonia Alemán. A pesar de ser trasladado al hospital, perdió la vida en el camino. Las autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo para dar con los responsables sin resultados hasta el momento. Cabe mencionar que el Charanga había participado como operador político de la campaña de Ray Chagoya, actual presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Además, en la actual administración, la excuñada del Charangas ocupa una regiduría, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la influencia que el líder pudo haber mantenido incluso después de su muerte. El ambulantaje en Oaxaca sigue siendo un tema delicado y polémico. A la violencia y las disputas por el control del comercio informal se suman las posibles relaciones entre líderes ambulantes y actores políticos. Esto plantea la necesidad de investigar los nexos y atender el problema con medidas que prioricen el bienestar ciudadano y el respeto a la legalidad, informó Abisei Canseco. Es imposible erradicar el tema del ambulantaje. Hay que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, no es una manera de combatir la falta de empleo. No, eso queda claro. Sí es una manera en que se le dé apertura a que se venda mercancía robada, a que se evadan los impuestos, a que haya irregularidades como el tener puestos de toda índole de mercancías sin control, sin sanidad. En el caso de Osvaldo García Jarquín, cuando permitió esos puestos, llegaban con sus tanques de gas, sin ninguna medida de seguridad. Es pues un asunto pues tremendamente negativo por el lado que usted lo quiera ver. Sin embargo, también hay que reconocer que es inevitable que se presente el comercio ambulante. Lo que sí no es inevitable y es deseable es que se regule, es que las autoridades asuman el papel de autoridad, de mando, y que digas, bueno, ok, ni modo, pero control. Y sobre todo, intentar quitarles ese dominio, ese control, ese manejo que tienen los líderes, que son quienes deciden quiénes entran a su gremio, cuánto pagan y dónde se van a colocar. Eso sí se puede hacer. Eso sí se debe hacer. Yo voy a ir a otra pausa y regreso. Y lo que dejan las benditas redes en este fin de semana es el caso de Lady Uber, un tema que refleja el rostro de la intolerancia y el abuso de poder en las plataformas digitales. Fue el pasado 23 de enero cuando un video grabado en un Uber se hizo viral, dejando al descubierto un episodio de violencia verbal y abuso de poder que refleja no solo una actitud errática y desmedida, sino una tendencia creciente en nuestra sociedad: la impunidad de aquellos que se sienten por encima de los demás. En el clip que vamos a ver a continuación, una usuaria conocida ya como Lady Uber amenaza al conductor de la plataforma con meterlo a la cárcel, todo porque no llegó a tiempo a su destino. Un momento aparentemente trivial que sin embargo destapa una serie de problemas mucho más profundos. Apúrate. Apúrate. Señorita, le estoy pidiendo que se baje, por favor. Bienvenido a Demo. Si reporta lo que quieras. Demo conduce y desea reportar no me voy a bajar, apúrate. Urgencia médica no voy a bajar. Riesgo, digite 1. Pues entonces yo te reporto a ti. Está bien, señorita. Demo. Está grabado. Vale, perfecto. Si es usuario de la aplicación WhatsApp, digite 3. La escalada de agresión llega a su punto máximo cuando la mujer, incapaz de manipular la situación a su favor, decide llamar a las autoridades acusando al conductor de acoso. De acuerdo con el video, el chofer nunca perdió la calma a pesar de ser víctima de acusaciones falsas y de una amenaza explícita. ¿Avanzas o te avientas 5 años de cárcel?, le dijo la pasajera. Sí. ¿Avanzas o te avientas 5 años de cárcel?
El video no solo refleja una actitud agresiva y falta de empatía por parte de la mujer, sino que también pone en evidencia un fenómeno que ha venido creciendo en las plataformas digitales: la utilización de las redes y los sistemas de denuncia como herramientas para ejercer poder y control sobre aquellos con quienes se interactúa, sin importar la justicia o la veracidad de las acusaciones. La mujer no solo hostigó verbalmente al conductor, sino que también intentó manipular el sistema legal y las fuerzas del orden a su favor, creando una falsa acusación. Es importante señalar que este tipo de situaciones, aunque no sean la norma, han estado surgiendo con mayor frecuencia en plataformas de transporte compartido. Los conductores se han convertido en blanco de amenazas, agresiones y denuncias falsas, mientras que las autoridades y plataformas a menudo parecen incapaces de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a los involucrados. En redes, la actitud de Lady Uber ha sido fuertemente criticada por usuarios que condenan su comportamiento y su intento de manipular la ley. Sin embargo, detrás de estas reacciones en línea se oculta una realidad más preocupante: la falta de conciencia sobre el poder de las personas que puedan tener sobre otros, especialmente en un entorno tan impersonal como es el de las aplicaciones. Este tipo de comportamiento refleja una desconexión con los principios de respeto y empatía y nos recuerda que debemos ser más conscientes del impacto de nuestras acciones en los demás. Es urgente que plataformas como Uber, así como las autoridades locales, implementen medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los conductores y usuarios, pero también para proteger el derecho a la defensa de aquellos que, como en este caso, son víctimas de denuncias falsas. La tecnología puede ser una herramienta tan poderosa para mejorar nuestras vidas, como también puede ser fácilmente manipulada para dañar a quienes están en una posición vulnerable. Al final, el caso de Lady Uber es solo un reflejo de la intolerancia y el abuso de poder que está creciendo en nuestra sociedad. Es una llamada de atención para que, como usuarios y ciudadanos, hagamos un esfuerzo por construir una cultura de respeto, empatía y justicia, tanto en el mundo digital como en el físico. Mientras tanto, los conductores de plataformas como Uber seguirán enfrentando los desafíos de un entorno cada vez más hostil, donde la verdadera injusticia no solo está en el abuso de poder, sino en la falta de consecuencias de quienes lo ejercen. Y la pregunta que acapara las redes: ¿qué hubiera pasado si el conductor de este transporte no hubiera llevado una cámara de video? Seguimos aquí en Operación Noticias y mire, en información nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el programa Chocolates del Bienestar, que busca comercializar productos de cacao, maíz y café y miel en las tiendas del bienestar. Estos establecimientos, recordemos, están bajo la supervisión de María Elisa Albores, titular de Bienestar. Son una fusión de lo que era Segalmex y Diconsta, instituciones previamente involucradas pues en casos de corrupción y desfalcos, ¿no? El esquema pretende eliminar intermediarios y apoyar a productores mexicanos, aunque el modelo estatal de comercialización ha generado polémica, esto especialmente tras los escándalos de Segalmex, que registró desvíos por 20,000 millones de pesos. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Compra el maíz a los precios de garantía que se ponen en la Secretaría de Agricultura y los vende en las tiendas del bienestar. Ya las tiendas de Iconza se convierten en tiendas del bienestar. Pero no solo el maíz, ahora ella va a copiar, a comprar café y lo va a vender, lo va a comprar a buenos precios y lo va a vender a precios accesibles en las tiendas del bienestar. Igual va a comprar cacao, lo va a transformar junto con los campesinos que producen cacao y se van a vender chocolates del bienestar en las tiendas del bienestar para que haya chocolate bien hecho, bien elaborado, con precios accesibles también para el pueblo. La miel también va a copiar miel, la va a comprar a buenos precios y la va a vender en las tiendas del bienestar. Y así vamos a ir ampliando, de tal manera que el productor tenga buenos precios y todas las mexicanas y los mexicanos puedan adquirir a buenos precios la alimentación.
Y en más información, el caso de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado de Morena, sigue generando división dentro del partido político. Cuauhtémoc Blanco, recordemos, enfrenta acusaciones de intento de violación y una solicitud de desafuero promovida por el exfiscal Uriel Carmona. Y mientras el diputado Enrique Vázquez Navarro expresó un respaldo a Cuauhtémoc Blanco y arremetió contra el fiscal Carmona calificándolo de corrupto y ampón, el coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, desautorizó las declaraciones y destacó la voz oficial de la bancada. Dijo pues que esta la lleva él, ¿no? La situación evidentemente evidencia una fractura interna en Morena que deberá definir su postura cuando avance el trámite de desafuero. Claro que lo respaldamos, nos solidarizamos con él y estamos conscientes que fue un acto político, que el fiscal no tiene autoridad moral para presentar una denuncia de desafuero cuando él está desaforado por el Congreso Federal. Y es un fiscal que debe estar en la cárcel y vamos a hacer todo porque termine en la cárcel ese corrupto. ¿Están parados? Sí es un joven que a veces la inexperiencia y su proclividad a estar en todas partes lo hace muy, pues muy popular y a él le gusta eso, pero la voz de la bancada la llevo yo todavía. Entonces no es un mensaje. No, yo creo que fue un gesto de solidaridad como compañero. Enrique es un diputado más de los 253, es amigo de Cuauhtémoc y tiene la libertad de hacer lo que él crea conveniente. Es un muchacho limpio, tiene 21 años, es el más joven de los diputados y acude a muchas partes. Le gusta mucho su trabajo legislativo y político. Veo hasta que disfruta estar en todas partes, pero la voz del grupo la llevo yo. Y les puedo decir lo mismo, o parte de la respuesta del diputado Cuauhtémoc Blanco es correcta. Rescataría lo que dice de que él va a esperar y que se someterá a las instancias jurídicas que corresponda. Eso me gustó y me parece que no esperaríamos otra cosa. Y en información internacional, un vuelo de deportación de 40 horas desde Estados Unidos a la India se ha convertido en epicentro de un escándalo diplomático y una ola de indignación en el país asiático. Las imágenes que tenemos en pantalla son migrantes llegando a Nueva Delhi con grilletes en pies y manos, lo que ha causado conmoción e indignación en la India, donde se han alzado voces de protesta contra el gobierno estadounidense y su política migratoria. Organizaciones de derechos humanos, políticos y ciudadanos de a pie han condenado el trato cruel e inhumano que recibieron los deportados. El incidente ha tensado las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la India. El gobierno indio ha expresado su profunda preocupación por el trato a los migrantes deportados y ha exigido una investigación exhaustiva de los hechos. Vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Operación Noticias. De algo que lastimó mucho a los oaxaqueños y que fueron los conflictos del 2006. Esos que pusieron en jaque a los comercios, a la ciudadanía. Empezó como un conflicto magisterial y luego escaló tremendamente, pues hasta un conflicto social. Pero mire, pasa una cosa muy curiosa. Todo el conflicto se dio en los valles centrales, o más bien dicho en la ciudad de Oaxaca, porque se decía que se había puesto en jaque al gobierno, que tenía que renunciar, el de Ulises Ruiz Ortiz, que era el gobernador, pero no se expandió a todo el estado. Incluso vino una comisión que empezó a analizar si era necesario hacer la desaparición de poderes en el estado. Pero no fue necesario, no se hizo. Y este conflicto que escaló tremendamente en ese 2006, pues hoy tendrá consecuencias.
Fue la madrugada del 14 de junio, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal irrumpieron en el plantón con el objetivo de desalojar a los maestros. Sin embargo, tras horas de enfrentamientos y actos de violencia, los docentes lograron reorganizarse y regresaron para expulsar a las autoridades. Este enfrentamiento causó indignación entre la población oaxaqueña, incluidos padres de familia, lo que agudizó al movimiento. Ulises ya cayó, era el grito, era la consigna. Cuando estaban todos estos paros, ¿sí se acuerda usted si es de Oaxaca y estuvo aquí? A mí me agarró un cierre que hicieron allá por el Chedraui del periférico y cerraron y no dejaron pasar, pero ni a las hormigas. Tuvimos que regresar, nos fuimos en un carro y ese era el grito. Y se acercó un maestro y me dijo, ya cayó, Ulises, ya cayó. Me dijo como diciendo, ya es un hecho. Y Ulises no cayó en ese momento. El gobernador de entonces cometió esa aberración, ese crimen. Como consecuencia, llegaron pueblos a darle la mano al magisterio. Y yo odio a ese señor gobernador por estúpido, por necio, por cruel, por infame y por asesino, porque hubieron en ese ínter varios muertos. Cayó muy bien la idea de decir a la fregada a los migrantes. Ya sáquenlos, ya no queremos más. Se había hecho una bolsa ahí inflada, ¿no? Fea, porque les estaban pagando hoteles, ¿no? A migrantes que llegaban, no tenían papeles y se aventaban 6 meses, 8 meses, 1 año tirando la hueva y tenían apoyos de tarjetas para que fueran a comprar comida en los supermercados, en fin. Hay gente que se tarda años para poder obtener el pasaporte, porque es caro, porque es un trámite engorroso, y mucho más para obtener una visa, o nunca te la otorgan. Entonces, sí se puede. Yo tengo el derecho de irme a trabajar a Estados Unidos, de irme a trabajar a Canadá, de irme a trabajar a Ciudad de México, a Europa, a Afganistán, a donde yo quiera. Pero tengo que cumplir con lo que esos países, más, ni siquiera trabajar, Jaime, de viaje. Tú has salido del país y hay países que te requieren ciertos protocolos y ciertos requisitos para poder ingresar a ese país. Yo clasificaría que es un derecho humano de que puedas querer cambiar de país y me acoplo a las reglas. Pero los señores que estaban ahí, de entrada, ya la manera de querer ingresar ya era violentando las reglas. Pues es que, a ver, y la otra, tú no puedes venir a mi casa a reclamarme que quieras entrar porque en tu casa está de la chingada. Yo qué diría, oye, pues dile a tu casero, si es que la rentas, que la arregle. Dile a tu papá, el que paga, el que ordena, el que tiene el mando, pues que se pongan las condiciones necesarias para que tú puedas comer, tengas papel de baño, tengas seguridad, tengas todas las comodidades. Ese es el punto. Mira, yo creo que hay una crisis tremenda de humanidad. En San Juanito Chipitongo, puta, pues la gente está muriendo de hambre, ¿no? Y vas y le reclamas a tu gobierno y te regalan una despensa, ¿no? Y te dicen que López Obrador fue el mejor presidente de México. Y dices, no, pues no manches, ¿no? Y sí es cierto, dice Omar. y dices, no, pues mejor ya me voy a buscar. O sea, porque nosotros tratemos bien a los migrantes en México. Por eso van a tratar bien a nuestros paisanos en Estados Unidos. Qué bueno que nos han acompañado en esta ocasión, en esta emisión de Operación Noticias. Los invitamos a las emisiones nuevas cada lunes y cada miércoles y también a las 8 de la noche esos días a través de las estaciones del Grupo Corporativo Radiofónico Haz Comunicación y también a través de la fanpage Operación Oaxaca en el Facebook y en Twitter a través del canal Política Sin Corbatas. Yo soy Jaime Velázquez, los espero en la próxima.